Qué gusto saludar a toda la comunidad de RIT TV. Bienvenidos a su programa Contrarreloj. Como todas las semanas, como todos los fines de semana, pues aquí nos encontramos nuevamente. Mi nombre es Fernando Galindo y para mí es un enorme gusto saludar, como siempre, a mi querido amigo Rolando Lanota, que ya está aquí en este espacio. Rolando, ¿cómo estás? Ay, un gusto y placer bienvenido. saludarte, mi querido Fer. Anhelando lo que pasó en Perú para México, de que las instituciones se impusieron a los caudillos, a los dictadores pseudoizquierdosos como Pedro Castillo. Gracias, amigas y amigos, por vernos. Bienvenidas y bienvenidos a Contrarreloj. Es un gusto saludar a mi amigo querido Fernando Galindo y su servidor Rolando Lanota. Traemos un programazo para ustedes. Como descubrimos e investigamos aquí en Contrarreloj de las fechorías de Andy, de Andrés Manuel López Obrador, ahora ya nos andan buscando algunos promotores en contra de Morena, que se está poniendo muy interesante la cosa. Pues sí, querido Rolando, pues ¿te parece si vamos a una pausa y regresamos con nuestro primer tema? Con mucho gusto, querido Fer, como siempre. Adelante. Pues Rolando, estamos de regreso aquí en este espacio Contrarreloj. Y pues uno de los temas que es obligado tratar, que es obligado comentar, pues es el tema de lo que está pasando respecto a la reforma electoral, el bateo que se dio de la reforma constitucional y luego el plan B que se articuló vía fast track, que se votó inmediatamente sin leerse por parte de los aliados de Morena. Digamos que se estaba dirimiendo, debatiendo el tema de la reforma electoral. La oposición votó en contra de ese mamotreto, de esa regresión autoritaria, y constitucionalmente pues no se aprobó, lo cual me parece que es benéfico para todos nosotros. Y como pues ya saben que en Palacio Nacional hacen berrinches y mueven a sus títeres a conveniencia, pues los títeres del Congreso lo que hicieron fue irse hacia el plan B, que era articular una serie de reformas secundarias, de leyes secundarias, que no necesitan mayoría absoluta y que con los aliados que tiene Morena, que son el PT y el Partido Verde, pues pueden aprobarse sin ningún problema. Pero lo peor es que ese mismo día se envió el documento de más de 400 cuartillas, tengo entendido, y decidieron aprobar algo que no había leído. Rolando, tú tienes más información sobre este asunto, cuéntanos qué pasó ahí. Pues mira, fue una reforma que una vez que se votó, pero con B grande, es decir, se pateó la reforma electoral de López Obrador por los partidos opositores, y aquí sí hay que decirlo, que Alito Moreno, a pesar de haber votado la ampliación del 2028, cumplió y honró su palabra para que el PRI votara en contra de la reforma electoral, cosa que me congratulé sobremanera. Y de igual forma, el Movimiento Ciudadano, que muchos hablan de Movimiento Ciudadano como una comparsa, una cuña a veces de Morena, sin embargo, pues se fajó también y votaron en contra. Entonces, la reforma electoral no alcanzó los 334 votos que se requieren de la reforma constitucional, es decir, la mayoría calificada. Pero inmediatamente después de que se aprobó eso, hubo una serie de iniciativas a la Ley General Electoral, al Código Federal de Procedimientos Electorales, y se reformaron 156 artículos, prácticamente de 3 leyes de carácter electoral, lo cual están buscando a todas luces, pues primero, desaparecer al INE. Segundo, favorecer a la chiquillada, a los partidos satélites de Morena, que hoy López Obrador dijo que le van a quitar ese beneficio para que pueda ser aprobado, porque el propio Ricardo Monreal dijo, bueno, pues tenemos que valorarlo, aquí no hay prisa, vamos a sentarnos a platicar, porque lleva 2 años López Obrador
sin tomarle la llamada directamente al propio Ricardo Monreal. Ni siquiera ya lo invita a desayunar como antes estilaba en Palacio Nacional, y que había una serie de acuerdos que trascendían más allá de la propia formalidad. Es decir, había acciones claras y concretas, tal vez línea a lo mejor o acuerdos, ¿no? Dice Lorenzo Córdoba que pone en riesgo la elección del 2024 porque advirtió, fíjate, querido Fer, amigas y amigos, un gran reto para organizar las elecciones ante la creciente polarización e intolerancia, seguramente López Obrador. Hubo una situación específicamente de que alertó que este panorama se suma a la posibilidad de tener una democracia endeble, que también implementar nuevas reglas electorales derivadas de estas reformas, y una reforma que tachó de la menos racional y responsable, es decir, es irracional e irresponsable, que se haya visto en más de 50 años. Esto lo dijo Lorenzo Córdoba y reiteró su disposición, que desde hace meses ha expresado, para aportar a los legisladores toda la información técnica, diagnósticos, estadísticas, elementos financieros, análisis, implicaciones para la operación y funcionamiento de las elecciones, para que el Senado enriquezca la minuta de la Cámara de Diputados, ¿no? Y surge una propuesta que consolida la democracia. Yo la verdad es que veo que es otro ataque artero, porque cuando mandó la reforma electoral, ¿cuál fue la primera palabra que decía? Los ANLovers decían, no, es que no queremos desaparecer el INE. Bueno, no, ya. Entonces, ¿por qué le ponen en la propia iniciativa suprimir el INE? Suprimir es sinónimo de desaparecer, de marginar, de hacer un lado. No me vengan, o sea, de aceptarse en sus términos la reforma que aprobó la mayoría en la Cámara de Diputados en la madrugada del 7 de diciembre pasado, amigas y amigos Fer, se puede poner en riesgo la calidad técnica y funcional de las elecciones y con ello la gobernabilidad democrática que hemos conseguido por más de 20 y tantos años. El sistema electoral actual ha vivido el periodo más largo de estabilidad, de paz, de tranquilidad y de certeza jurídica. Entonces, ¿cuál es el plan B específicamente? Pues va a beneficiar a muchas cosas. A ver, los partidos aliados quieren directamente, y que fue petición de ellos, que aunque no mantengan el 3% de la votación, no desaparezcan. Como ya tienen el registro, que sigan continuando. La propuesta original fueron hechas a los artículos 2 y 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que ya no es código, es ley, disculpen ustedes, para ayudar a estos partidos a no perder su registro. El Poder Ejecutivo, las cámaras del Congreso, emitirá cualquier recomendación para que al menos el 3% de la votación no sea necesaria para estos partidos. Y fíjate, se agregó un párrafo para establecer que la cancelación se evitará si el partido conservó su registro como partido local, obteniendo ese 3% en al menos 17 estados de la República, en una elección concurrente, es decir, en una jornada donde hay elecciones locales y federales, o la elección donde se elija al presidente de la República, senadurías y diputaciones federales. Luego se modifica el significado de votación válida emitida. Pues estaba originalmente, Fer, amigas y amigos, es la que resulte de deducir la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. Pero ahora, en esta nueva ocurrencia del López Obrador, a ver, amigas y amigos, no perdamos de vista algo muy importante. Esto es leyes secundarias. Todo el tema constitucional tiene que ser modificada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en varios y distintos artículos. Para eso Morena requiere esa mayoría calificada, que hoy día no la tiene. Entonces, ahora los votos, pero ahora se agrega que se deberá restar también los votos correspondientes a las candidaturas independientes, así como de aquellos partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de la votación. O sea, quieren que a la votación válida emitida descontarle la votación de los candidatos independientes de los partidos políticos. Y claro, con lo anterior,
disminuye las probabilidades de perder el registro del Partido del Trabajo, que es satélite de Morena, y del Partido Verde Ecologista de México, más que satélite, la prostituta política que antes estaba con el PRI, con el partido gobernante siempre está, igual con el PAN, cuando fue el PAN gobierno. Bueno, salvo con el PRI se fue en la mitad del sexenio, bueno, en la elección de Calderón. Para todos los efectos pertinentes se entiende como votación válida emitida el resultado que se obtenga de restar la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos, los votos a candidaturas no registradas y los votos correspondientes a las candidaturas independientes, o sea, así como de aquellos partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de la votación. Y bueno, podrán postular los partidos políticos candidatos bajo la figura de candidatura común. Y fíjate, ahora ya aparecerá un recuadro en la boleta electoral, claro, reitero, en caso de aprobarse la ocurrencia bananera de López Obrador. El logo emblema de los partidos que desean participar en esta modalidad, los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos. Es decir, estamos de Guatemala a Guatepeor, estamos pasando de una coyuntura estable, certera, porque ya saben, López Obrador trae la fantasía del fraude. Él sabe que no hubo fraude, que la estabilidad del INE le dio esa garantía de haber triunfado, pero quiere molestar con eso porque sabe que es la única forma de debilitarlo y que se pueda agandallar la democracia y puede eternizarse en el poder él y su partido, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues una nueva serie de reformas para acabar con esa democracia. Porque, a ver, seamos sinceros y claros, el INE tiene una solidez insospechada, que premios internacionales ganan, que vienen de países externos a nivel mundial, a ver, obviamente países externos, por supuesto, ¿verdad? Es redundancia. Vienen de países en el mundo a ver la funcionalidad correcta del INE, ¿no? Y acota, sin lugar a dudas, le quita atribuciones al árbitro electoral, compacta esa estructura de gobierno autónomo y suaviza las sanciones contra servidores públicos y partidos políticos. Aquí hay algo muy importante. También está suavizando y protegiendo y blindando a la corcholata y a los corcholatos. Es decir, la corcholata, que por eso es corcholata y no corcholata, y no corcholatos, porque se sabe que es corcholata y es Claudia Sheinbaum. Eso ya, a ver, los que tienen la ilusión de que sea Marcelo, en eso está, en ilusión, no va a ser. Los que tienen la esperanza de que tan Augusto López sea el candidato tampoco lo va a hacer, aunque digan sus bardas, que siga López, estamos a gusto, tampoco. Es muy clara la propaganda, es Claudia la propaganda, es Claudia, entendámosla, es Claudia, esa es Claudia la designada, no hay vuelta de hoja, hombre. Marcelo puede ser buen presidente, no lo sabemos. Corrupto, como cuando construyó la línea 12, seguramente. Mejor presidente que López Obrador y Claudia Sheinbaum, años luz, por supuesto que sí. Pero no va a ser el candidato. A ver, el proyecto tiene que ver que fue aprobado en fast track. Llegó al pleno de la Cámara Baja por la vía rápida, es decir, como iniciativa preferente. Y bueno, los asuntos de obra de urgente y obvia resolución, ¿no? En esta nueva reforma no pretenden sancionar a los que hagan precampaña adelantada, como hoy pasa, que es la regenta, que es Patán Augusto y que es Marcelito. Ellos directamente están adelantándose a los tiempos y, por supuesto, que están violentando la ley electoral al hacer campaña de forma anticipada. Esta nueva reforma del Plan B, que yo le llamo el Plan B de Bodrio, el Plan Bodrio, y que está en riesgo la democracia, por supuesto. Que la Suprema Corte de Justicia, en caso de que Ricardo Monreal doble las manos y sí la apruebe, tal vez con algunas modificaciones de forma y fondo, pero al final que la apruebe, automáticamente la oposición tendrá que irse a la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, amigas y amigos Fer, porque es un tema expresamente de que no cumple los parámetros para que pueda suplantar de ninguna manera, porque no puede ir arriba de la Constitución, pero no pueda suplantar el esquema electoral actual ni el sistema que tenemos. Ahora, también pretenden el recorte al INE como cada año. El Plan B obliga a una retabulación de los salarios para que ningún consejero
gane más salario del presidente de la República. Esa fantasía de que es que Lorenzo Córdoba viaja mucho y gana un salario de 300. A ver, que entendamos la dinámica del INE. La democracia es muy cara. Un puesto de esa trascendencia, de esa envergadura y sobre todo de esa enorme responsabilidad implica una remuneración precisamente benéfica, porque si no se tiene una remuneración clara, concisa y que permita holgadamente vivir a los consejeros, se puede caer a la corrupción, se pueden sobornar, y eso es lo que quiere López Obrador, matarlos de hambre para sobornarlos, como le hace con muchos funcionarios. Entonces, si creemos que la democracia es cara, como ya lo he dicho en otros programas, pues preguntémosle a Venezuela, que era el tercer país más importante y la tercera economía más fuerte de América Latina con el petróleo. Hoy no llegan ni al último lugar, o sea, se pelean en el último lugar Haití, Cuba y por supuesto que Venezuela, ¿no? Y también le están obligando a que se inscriban al ISSSTE y también orilla al INE a liquidar fideicomisos que le permitían retener recursos públicos previstos para sus trabajadores. A ver, es que López Obrador no entiende la dinámica de los fideicomisos, como los 109 fideicomisos que jamás entendió. A ver, los fideicomisos sirven justamente para cubrir necesidades sociales o de los trabajadores en este caso, que expresamente la dependencia por norma, por ley, no pueda cubrir. O cuando se eliminaron los 109 fideicomisos que López Obrador, entre ellos el Fonden, el Fidecine y muchos otros, que López Obrador destruyó y acabó con esos fideicomisos para robarse el dinero descarada y cínicamente para sus apoyos, para sus dádivas, y con esto concluyo, Fer, porque ya me agandallé ahora yo también en el micrófono, directamente se robaron casi 70,000 millones de pesos y más. Bueno, López Obrador no entiende que el INE tiene fideicomisos para proteger a los trabajadores, para lograr fondos de ahorro, para lograr cosas que a lo mejor la propia dependencia por norma no le puede dar. También se va contra la estructura de no nada más del INE, sino del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desaparecen las secretarías ejecutivas y el servicio profesional de carrera. A ver, qué grave es desaparecer el servicio profesional de carrera. Pues es que es obvio, López Obrador quiere meter una periodista al INE, como lo hizo con Cisela Rodríguez en Seguridad Pública, que metió a la periodista que no sabe absolutamente nada de seguridad y la metió. O la maestra de kinder, que llevaba años sin ejercer, Leticia, la de la SEP, que la metió como secretaria de Educación. Yo no sé cómo funcionan esas dependencias, pero seguramente es catastrófico, corrupto e increíblemente disfuncional. Luego, fíjate, se planteó también que los órganos distritales pasen de 300 a 260 y que tengan carácter personal y no permanente. Qué grave sería que tuviesen carácter temporal y no permanente. Como si nada más los órganos electorales y los distritos trabajaran nada más cuando hay periodo electoral. Ahí el desconocimiento de la norma, ahí el desconocimiento de la estructura, ahí el desconocimiento de cómo funciona la democracia. Y lo que busca López Obrador es debilitarla. ¿Sí? Según con esta mafufada que representa un ahorro de 3,500 millones de pesos, sí, para robárselo, para que se vaya a la partida secreta, que es 8 veces más jugosa que el propio Carlos Salinas de Gortari. Para eso la quiere López Obrador, para eso quiere una partida secreta, o para que sigan los hijos viajando, o para que sigan los hijos en los estándares más altos de niños popis y de los niños ricos. Entonces, un árbitro electoral con menos dientes, con facultades truncadas, limitadas, que nada más esté observando, así como el chinito. Por eso quiere su pedorro Instituto Nacional, su Instituto de Elecciones y Consultas. Sí, Instituto de Elecciones y Consultas, dependiente de la presidencia. Eso es lo que quisieras, es el sueño guajiro, mi querido Fer. En suma, esta es la reforma pedorra que está presentando López Obrador, retrógrada, que con esta, si se llegase a aprobar, pues tendríamos un retroceso de 30 años. Más allá de que si Lorenzo Córdoba gana 300,000 pesos. O sea, López Obrador viene del sistema más recalcitrante, de la peor figura del paternalismo presidencial, del presidencialismo exacerbado, que permita a un ser omnipotente y plenipotenciario, como
como sucedía antes con los presidentes, que eran seres luminosos y que no se movían ni un dedo si no era por su voluntad, claro, sintiéndose Dios mismo, ¿no? Eso es gravísimo, cuando pierdes el piso y te sientes de esa naturaleza. Cuando lo divino, pues es lo perfecto. Pero bueno, ese es otro tema. Y yo lo que quiero decir es que López Obrador quisiera regresar a esas épocas retrógradas para permitirse el juego político de designar, hacer, deshacer, y lo que se le queda y lo que se le dé la reverenda gana. Fer, amigas y amigos, gracias. Muy bien, Rolando. Lo bueno es que ya ibas a acabar. te voy a decir, Rolando, bogus. No es cierto, amigo, te estoy molestando. Sí, mira, hay varios puntos que tú mencionas que me parecen muy importantes de esta iniciativa que está enviando López Obrador. Mencionabas el asunto de los fideicomisos, por ejemplo, y esos fideicomisos que se obliga al INE a liquidar y reintegrar en el erario, estos dos fideicomisos propiamente constituidos por parte del INE, que además esos fideicomisos, como bien lo explicas, pues no son de López Obrador, aunque diga él, son del pueblo, no son del INE, son del INE, son de los trabajadores. Y la idea es que se eliminen esos, y al eliminar esos fideicomisos que actualmente tiene el INE en ejercicio de su libertad constitucional, insisto, libertad constitucional, en materia presupuestal y financiera. Bueno, pues eso lo que quiere es desaparecerlos, o sea, digamos, capturarlos. Y el monto de esos fideicomisos más o menos es de 275 millones de pesos. Y ese fideicomiso se hace con el propósito de atender pasivos laborales del instituto, así como para atención ciudadana y mejoramiento de los propios módulos de atención ciudadana. Entonces, no es para que se lo gasten en otras cuestiones como en grandes fiestas o en tamalitos de chipilín ni nada por el estilo. Es para atención ciudadana y mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, porque algo que hay que decir de estos fideicomisos es que, a pesar de que dijo López Obrador que los fideicomisos eran nidos de corrupción, todos los fideicomisos están fiscalizados y son fiscalizables y son transparentes, y muchos de ellos están en las páginas públicas de las instituciones. Entonces, además de que no presentó ninguna evidencia al respecto de esa captura de fideicomisos, diciendo que había corrupción, y nunca demostró cuál y en qué proporción y con qué fideicomisos, y decidió pulverizarlos a todos, bueno, pues es la misma lógica. Otra de las cuestiones que planteas, me parece, es el compactamiento de la estructura orgánica del INE y de los OPLES en función de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Eso es lo que viene en la iniciativa de López Obrador, pero lo que están haciendo en la realidad sería reducir las áreas del INE que afectan su autonomía constitucional. Eliminan la dirección ejecutiva de organización electoral, la dirección ejecutiva de capacitación y educación cívica, para juntarlos en una sola dirección que llamarían la dirección ejecutiva de organización y capacitación electoral. La unidad técnica de lo contencioso electoral y la dirección jurídica se fusionarían para dar origen a la dirección ejecutiva jurídica y de lo contencioso electoral. O sea, lo que quieren es hacer en la forma un cambio de nombre, pero no es más que una faceta, porque lo que quieren es reducir las áreas importantes de operatividad del INE que finalmente afectan una autonomía constitucional. Por eso decía Rolando, y coincido con él, que es bien importante señalar que como no pasó la reforma constitucional que podría revertir la parte operativa del INE, decir, bueno, ustedes ya no van a poder tener autonomía porque constitucionalmente ya aprobamos que no la tengan. Entonces, como no pasó eso, ellos tienen que hacer reformas a leyes, se van a leyes secundarias, y esas leyes secundarias no son constitucionales. Ajá. Si pasan en el Senado, que ahorita vamos a ese punto, Rolando, si pasan en el Senado,
van a tener que irse a la Suprema Corte de Justicia y se tiene que dirimir ahí el siguiente aspecto, ¿no? Si se aprueba o no se aprueba. Pero mientras tanto, lo que están haciendo es ir justo contra la autonomía constitucional del INE, porque como no pasó la constitucional, estas leyes contravienen esa autonomía constitucional que sigue teniendo el INE. Y otro punto que también me preocupa y coincido contigo es el riesgo que se pone en los órganos distritales que pasan de carácter permanente a temporal, como tú bien lo señalabas, en la reducción de 300, aproximadamente 260 durante periodo no electoral, y esto pone en riesgo el profesionalismo, la tecnocracia de los órganos distritales al pasarlos a funcionarios que van a ser funcionarios temporales y que no necesariamente tienen una especialización adecuada. Y además proponen que las ciudades que cuenten con más de un consejo distrital se integren únicamente por uno. Entonces, también es darle en la torre a la parte operativa, tecnocrática, especializada del INE, que la tiene y que hay funcionarios de muy gran nivel, que son muy expertos, que no son tan visibles públicamente, o sea, vas más allá de Lorenzo Córdoba y de los consejeros, son gente muy comprometida, son gente muy dedicada en esto, y me parece que otro de los rasgos que también atenta a esta iniciativa es la eliminación de la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional. No se elimina todo el servicio profesional de carrera, pero sí quitan de alguna forma algunos órganos ejecutivos y técnicos que permitirían la mejor operatividad del propio INE. Y así te vas yendo por bloques y te vas espantando de todo lo que están tratando de hacer con el tema de la operatividad del INE. Prácticamente lo que quieren pues, es reducirla, pulverizarla, sepultar su competitividad y eficacia en materia electoral. Y más adelante, cuando empiezas a revisar lo que viene en materia de justicia electoral, pues también es preocupante, y muchos de esos planteamientos ya los dijo Rolando en concreto. Pues ¿para qué? Pues para allanar el camino a estas corcholatas que tienen, ¿no? Y además algo que también estaba ahí, ¿no? No constituirá propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las normas que en su caso regulan la libertad de expresión. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto no es más que verborrea. ¿Cuántas veces, Rolando, no estos miserables dijeron un día sí y otro también en las administraciones anteriores que si salían a promocionar una carretera, que si salían a promocionar un programa social, que si salían incluso ni siquiera el rostro de los presidentes, sino nada más el logotipo del gobierno, ya era por sí misma propaganda electoral? Les pusieron un bozal a los funcionarios públicos, a los secretarios, al presidente mismo, a los presidentes anteriores. López Obrador y su runfla de criminales y ampones les pusieron un bozal para que no pudieran externar sus logros, o recursos públicos, o están violando tiempos normativos oficiales y están haciendo propaganda electoral rumbo a la siguiente elección. Y ahora todos estos bloques que pusieron, estos diques que pusieron para que no se desbordara la propaganda electoral, pues ya no les gustaron, pero fueron ellos los que lo hicieron, incluido Pablo Gómez. Tú recordarás, yo me acuerdo, estábamos más jóvenes cuando en el gobierno de Calderón, si no mal recuerdo, creo que fue en el de Calderón, era senador Pablo Gómez, hizo una intervención sobre los medios y dijo, ahora estos medios de comunicación le van a rendir al Estado y estos ya no van a promover la imagen de los funcionarios, etcétera. O sea, empezaron a hacer un bozal de toda la propaganda política y todo el mundo aplaudía, decía, bravísimo, esta izquierda nos representa, son maravillosos. Y ahora el propio Pablo Gómez es quien ha diseñado pues, todo este bodrio de la reforma electoral,
este personaje que se jacta de demócrata, de luchador social en el 68 y no sé qué tantas zarandajas, pero el punto es que estos personajes que en su momento dijeron que lo hacían por la democracia, pues ahora están alentando una tiranía en concreto y apuntalando la figura de un redentor absoluto que es López Obrador. Aquí no cabe la menor duda, Rolando, que como tú bien decías, pues esto se parece muchísimo al sepultamiento del Instituto Nacional Electoral, así como está la iniciativa. ¿Ah? No digo que no se discuta una reforma electoral. Yo no estoy diciendo que esté muy de acuerdo con que con que los funcionarios públicos no puedan hablar o promover sus obras. De hecho, a mí me parece muy bien que lo hagan y lo decía desde antes, con Peña Nieto, con Felipe Calderón, que tenían que salir a promover sus logros cada uno de los gobiernos en turno y de los funcionarios públicos, porque finalmente, pues si tú construiste una carretera o el gobierno construyó una carretera en tu administración, pues ¿por qué no vas a salir a defender la carretera? ¿O por qué no vas a salir a defender un seguro popular? ¿O por qué no vas a salir a defender tu proyecto, que es el proyecto que representa a buena parte de la población que votó por ti? Pero estos decían que no, estos que ahora gobiernan y ahora dicen que sí. Bueno, eso se puede discutir, pero no en esta elección, Rolando, en el 2023 y rumbo a 2024. Ahí estoy completamente de desacuerdo porque es cambiar las reglas del juego a ti que te gusta mucho el fútbol. En el partido de fútbol, ya ha comenzado el partido de fútbol, a mitad del partido de fútbol, a los 45, pues no, ya fíjate que ahora, pues viene otro árbitro, y fíjate que ahora ya no va a ser así, fíjate que no importa si es la roja, aquí va a ser hasta la morada, y una serie de cuestiones que son peligrosísimas y que no dejan nada bueno para pues la operatividad y funcionalidad del Instituto Nacional Electoral, porque aquí lo que está detrás es la captura completa de la autonomía constitucional de este Instituto Nacional Electoral, y es algo que pues hemos comentado, no en este programa, sino en reiteradas ocasiones, ¿no? Y pues muchos de los puntos que tú mencionaste también en materia de justicia electoral, pues son muy delicados, Rolando, caray, estos puntos sí son de alerta y yo espero en verdad que esta cuestión, esta porquería, este bodrio que apuntala la autocracia y que pone a México literalmente, a López Obrador, como una suerte de paralelismo con el otro impresentable, criminal, corrupto, que ahorita está detenido en Perú, que es Pedro Castillo. O sea, están como así a la par, un cara a cara, un duelo de superioridad moral de la izquierda latinoamericana populista. No sé cómo lo veas, Rolando. Y bueno, aprovechando esto que estoy comentando, pues ahora esta pelotita pasa al Senado. Y en el Senado está una figura que un día dice, no me convence el proyecto de López Obrador y Morena. No es que lo diga así, pero a veces dice, pues que ya no lo quieren tanto, no lo miman, no lo incluyen, no lo invitan a Palacio Nacional a desayunar como antes lo hacían, le hacen el fuchi, lo desprecian. Y la alianza coquetea con él. Y vamos a ver cómo llega esta reforma, estas leyes secundarias al Senado y qué tiene Ricardo Monreal para decir no la voto o sí la voto. Más allá de que pueda controlar a sus huestes, que puede, ¿cuál será el camino? Ricardo Monreal votará Monreal, el senador Monreal, votará esto a favor o en contra. No sé qué pienses, Rolando. Yo creo que el voto va a ser a favor con una serie de modificaciones, ya no tan radicales como lo planteó de inicio López Obrador. Pero a ver, aquí hay una temática, mira. Ricardo Monreal se reunió efectivamente con la oposición en España, no fue a la marcha del ardor de López Obrador, se quedó en España, platicó y dialogó con Santiago Krill. Y bueno, él ha dicho que va a analizar perfectamente la reforma, pero la oposición ya le exigió y le dijo que eran épocas de definiciones, que es somos o no somos, que la va a votar en contra o la va a votar a favor. Y
La segunda es que le dijeron, bueno, directamente si tú la votas a favor, bueno, pues tomamos nota para lo que se pueda ofrecer a futuro. Él dice que puede estar en riesgo la coordinación parlamentaria de Morena, es decir, de ser coordinador, porque ese cargo lo ejerce y lo determina directamente López Obrador, y dice que puede estar en riesgo después de la reforma, pero que a él no lo presiona nadie y que va a analizarla. Entonces, bueno, pues es una reforma, es una serie, bueno, ya la reforma electoral ya no pasó, pero es una serie, el plan B, de una serie de ocurrencias que pues vamos a retroceder muchísimos años. Yo creo que el voto de Monreal va a ser a favor, pero con modificaciones. Ahora, hay un error muy importante que reconoció el Partido Verde y la chiquillada, es decir, el Partido del Trabajo, que supuestamente fue un error de Carlos Puente, que aceptó que la reforma a diversas leyes secundarias es inconstitucional. De entrada ellos reconocen que es inconstitucional. ¿Pero por qué se equivocaron? Mira qué conveniente equivocación entre el Partido del Trabajo y el Partido Verde, porque determinaba que se podían aliar y que los votos que tuviese uno se lo podían sumar al otro, por el simple hecho de tener alianza, con tal de mantener el registro. Es decir, si el Partido Verde sacaba 2% y el PT 1, bueno, ese 1% se lo podían transferir al Partido Verde. ¿Sí me explicó? Entonces, qué error tan conveniente. Ya le dijeron que el Senado, pues, quite esa parte, y creo que López Obrador ya dijo claramente que eso no va. Y bueno, pues sí, me parece ya el colmo del cinismo, ¿no? Bueno, de esto se puede esperar todo, incluyendo el propio López Obrador. El agandallamiento institucionalizado es permanente, pero qué error tan conveniente, ¿no? Del propio coordinador del Partido Verde, al decir que se equivocaron, que eso no iba. Bueno, pues qué error tan conveniente. Bueno, siguen blindando a la chiquillada porque López Obrador les da aire, es oxígeno puro las elecciones con Morena, porque la prostituta de la política, que es el Verde, y la comparsa, la antena, que es el Partido del Trabajo, pues quieren seguir manteniendo los privilegios. Eso sí, mantener sus privilegios. Esos directamente sus privilegios, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tenemos mucho que decir, mucho que hacer respecto a este plan B de Bodrio, B grande de burro de López Obrador y de Bodrio. Tenemos que estar atentos porque la siguiente semana es época de definiciones. El Senado la va a votar, seguramente corregida, y reitero, yo creo que Monreal la va a votar a favor con muchos cambios de fondo y de forma para que quede bien con ambos, pero ya dijimos que no se puede quedar bien ni con Chana ni con Juana. Ajá. Vamos a esperar, yo creo que sí la va a votar a favor, y ¿por qué no le conviene dejar de ser coordinadora hasta que sea el 2024, cuando ya sea momento de definiciones y ya sea Movimiento Ciudadano, la Alianza Va por México, pues lo cobijen y lo arropen? El propio don Jesús Zambrano Grijalva, al cual le mandamos un fuerte abrazo, dijo claramente que pues Ricardo Monreal ya no pertenece a Morena, y pareciera que es así, Fer. O sea, ya como que es un espectro abandonado, marginado, enraizado en otra forma de pensar, con otra visión, ya más apegada y más acercándose a la oposición, una visión menos centralista, una visión de más apertura democrática. No deja de ser un viejo lobo de mar, no deja de ser el corrupto que implicó y llevó a cabo muchas fechorías en Zacatecas y en la propia alcaldía Cuauhtémoc, pero pues tampoco la oposición es López Obrador, ¿verdad? Para purificar al propio Ricardo Monreal. Claro que no. O sea, pues la oposición no es López Obrador para purificarlo, solamente eso lo hace López Obrador. Pero bueno, yo creo que la oposición, el Partido de la Revolución Democrática, con su coordinador, con su representante ante el Instituto Nacional Electoral, Ángel Ávila Romero, ya dijeron que van a presentar las acciones requeridas de inconstitucionalidad, perdonen ustedes, en caso de que pase el plan B, el plan Bodrio, con algunas modificaciones, y la Suprema Corte de Justicia, con todo lo que implica Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel, las dos ciegamente incondicionales de López Obrador, una porque fue candidata de Morena y diputada de Morena,
y la otra porque es esposa de su contratista favorito, José María Riobó, el contratista que construyó el Chaifa junto con los militares, el que robó a manos llenas allá, y que hoy su esposa es ministra de la Suprema Corte de Justicia porque López Obrador le impuso. Salvo esas dos, yo no veo por dónde se puede hacer con González Alcántara Carrancá, que es un excelente abogado, que a pesar de que también lo puso López Obrador, sí es un ser pensante y autónomo, y el propio Ortiz Mena, hasta el propio Saldívar, porque Saldívar será la vendetta y será también muy allegado a la propia 4T, pero yo creo que sí va a llegar un momento en que no puede ya solapar ni ser comparsa de esta violación a ultranza de la Constitución. Tienen que declararla a todas luces anticonstitucional. Fer, no sé si quieras ir a un corte y regresamos. Sí, si quieres vamos a un corte y regresamos porque me gustaría hablar de este populismo de la izquierda latinoamericana y del caso de Pedro Castillo y cómo se vincula con López Obrador. Entonces vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Contrarreloj. Pues bueno, nos extendimos con el asunto de la reforma electoral, pero me parecía que era conveniente tratar de entender el plan Bodrio para que ustedes pudieran tener una visión no general de todo, bueno, porque es que tratamos de hacer como un compilado de lo más relevante, pero es que son muchísimas modificaciones, Rolando, y es imposible abordarlas en un programa de 45 minutos, pero pues de alguna forma darles un mapeo de lo que está pasando con ese plan Bodrio. Y ahora viene otro Bodrio que tiene que ver con lo que está pasando en Perú y Pedro Castillo. Fíjate que estaba leyendo una columna de Raimundo Rivapalacio, no sé si la pudiste leer o si le echaste un ojo, y me pareció muy interesante porque Rivapalacio planteaba en el Financiero con el artículo El invierno, creo que se llama El invierno de López Obrador, planteaba cosas muy interesantes haciendo paralelismo con lo que está pasando con Pedro Castillo. Y Raimundo Rivapalacio decía que López Obrador tenía razones de fondo en levantar la voz, a pesar de que quedara como un intervencionista, apoyando a Pedro Castillo por encima de lo que querían muchos peruanos. ¿Por qué? Pues porque se ve reflejado en él, ¿no? O sea, también tiene miedo de ir a la cárcel, dejar su presidencia perdiendo y que el siguiente gobierno, que no sea de Morena, toco madera, pudiera armarle un proceso, quizá igual no a él, pero qué tal que se vaya por sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque podían abrir expedientes en contra de José Ramón, en contra de Andrés y de Gonzalo, que son sus bodoques del bienestar, como tú les llamas, y que evidentemente si le tocan a sus hijos, el señor se enciende, ¿no? Ya lo hemos visto enfurecido, como cualquier padre, pues, pero aquí el asunto es que se enciende de una bola de zánganos corruptos que están amparados en el poder y que han hecho negocios al amparo de la amistad y de la colocación de cuates en lugares estratégicos. Y no solamente eso, han desarrollado una cadena de conflictos de interés por ser quienes son, ¿no? No se ha hablado tanto de eso, en algunos lugares se ha hablado de este tema, pero pues sí se ve reflejado López Obrador en ese aspecto, en su futuro, en no un apacible retiro, en dado caso de que pierda la presidencia Morena en 2024. Por eso lo está preocupado. Pues imagínate que de pronto le armen un expediente a su hijo Andrés, que está vinculado en los megaproyectos presidenciales, a su hijo, el propio Andrés, que estaba vinculado desde el primer día casi de la campaña, cuando llegaron de la campaña, perdón, del triunfo
y que empezaron a operar una serie de programas y bajar recursos, pues no lo veíamos en el Estado de México, Rolando, ahí haciendo activismo. ¿A título de qué? Lo era recibido por los presidentes municipales, como si fuera casi un superdelegado o el mismo propio presidente de la República, pero era el hijo, ¿no? Y cómo le tiraban el alfombra roja para recibirlo en cuanto evento se podía, ¿no? Y nadie decía nada, ¿no? Salvo algunos ahí que veíamos con preocupación y anomalía lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues eso es uno de los temas que también podrían afectar directamente a López Obrador, pues porque el propio Andrés ha colocado amigos conocidos, muy cercanos en diversos cargos del gobierno, a pesar de la gestión y el daño al erario que han ocasionado la incompetencia. Quizá no alcanza mucho para fincarle alguna responsabilidad por delitos de tráfico y de influencia, pero si se lo proponen, podrían cuadrar algún tipo de delito, pero el que sí se ha visto involucrado, pues desde luego José Ramón. Pero bueno, pues ahí está el tema, también esta preocupación a futuro que le pueda garantizar impunidad. Y eso también se relaciona pues, con el caso de Pedro Castillo y por eso su preocupación, la llamada, ¿no? Para que le abrieran la embajada y la acción de la gente en Perú para que no llegara el infeliz de Castillo a refugiarse y la embajada mexicana. O sea, no puede ser la embajada mexicana cobijando y amparando a delincuentes. Caray, Rolando, ¿tú cómo ves este asunto? Es que es clara la temática de López Obrador de apoyar a dictadorzuelos. Lo hizo con Evo Morales, que hasta la regenta Claudia Sheinbaum le entregó las llaves de la ciudad como visitante distinguido, siendo un prófugo de la justicia bolivariana, de Bolivia, perdón. Y bueno, yo creo que José Pedro Castillo Terrones, cuando vea las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar. Yo también pienso algo, y no sé si esto lo haya dicho Riva Palacio, pero comparto en términos de preocupación lo que está sucediendo, porque estoy cierto que López Obrador, al no verse favorecido con el voto en el 2024, como esperamos todos los que justamente damos información veraz y oportuna y objetiva para despertar conciencias, pues que esperamos que no gane, entonces puede haber una serie de locuras y se envalentone y diga, bueno, pues yo también voy a hacer un régimen de excepción, un gobierno de excepción. Mira, lo que mal empieza, mal acaba. Es la historia de José Pedro Castillo Terrones, expresidente peruano. En la mañana de esta semana, del día que sucedió, que fue el jueves o miércoles, si no me equivoco, directamente quería hacer una serie de barbaridades como un gobierno de excepción. Quería abolir el régimen, o más bien el poder legislativo y el poder judicial. Dijo, no más poder ejecutivo y legislativo. En este momento hay un gobierno de excepción. Abolimos el legislativo y el judicial para inmediatamente hacer la fechoría de eternizarse en el poder. Un individuo que se metió con las instituciones, que quería destruirlas, pero las instituciones reaccionaron y lo juzgaron adecuadamente. En ese ínter, cuando pretendió hacer eso, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la República y el propio Ejército de Perú le negaron el apoyo y le dijeron que no podía hacer esa falacia, porque atentaba contra la Constitución. Los propios diputados, incluyendo los de su propio partido que lo postularon, le dijeron, tú no puedes hacer esta locura. Y entonces, en ese mismo ínter que declaró la abolición y un gobierno de excepción, aquí el Estado soy yo, pues en ese momento la Cámara de Diputados, es decir, su Congreso Parlamentario, le dijo, no, Pedro, así no es. Y en ese momento lo destituyeron, lo aprendieron, su propia escolta fue quien entregó a Pedro Castillo, porque efectivamente López Obrador ordenó a Marcelo Ebrard brindar todas las facilidades técnicas, financieras, económicas,
para abandonar el país y que pudiese trasladarse de forma inmediata a la embajada mexicana para pedir asilo político. Obviamente los ciudadanos, como atinadamente lo dijiste, se organizaron, se movieron y bloquearon en todas sus entradas y salidas la embajada mexicana para que el bribón populistoide del mismo corte que todos, de Pedro Castillo, no llegara. ¿Por qué lo destituyeron, Fer? ¿Y cuál fue la causa? Permanente incapacidad moral. Porque en la mañana estaban discutiendo los diputados de su país, incluyendo los de su partido, la conveniencia de su destitución por actos de corrupción flagrantes que se descubrieron. En ese ínter, además de la Policía Nacional, Fiscalía y Ejército que no lo apoyaron, se vino las renuncias en masa de todos y cada uno de los miembros de su gabinete, de sus secretarios de Estado, y le dijeron, no vamos contigo en esta. A ver, López Obrador siempre lo apoyó. Cuando su Cámara de Diputados o su Congreso le dijeron a Pedro Castillo que no podía venir a México a recibir la presidencia de la Alianza en el Pacífico, López Obrador dijo que no había necesidad, que él se iba a trasladar allá para entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico al bribón de Pedro Castillo. Después dio un manotazo en la mesa, López Obrador le ordenó a Ebrard darle todo el apoyo. Pero a ver, es que este tipo de políticos se sienten reyes, se sienten intocables, omnipotentes. Obviamente la oposición en el Perú inmediatamente le exige a López Obrador que no se meta y que respete la autodeterminación de los pueblos y la autonomía del gobierno peruano y de su pueblo. Pues no que tanto ama la autodeterminación en el caso de México y critica cuando Europa o Estados Unidos lo critican. Bueno, pues los propios diputados le dijeron, señor López, usted no se meta aquí. Es que López Obrador, en toda la extensión de la palabra, seduce con palabras y épica, pero no con hechos y métricas. Sus números son desastrosos, ya lo sabemos. Y lo que estamos viendo es un apoyo incondicional a dictadores. ¿Cuáles son los amigos de López? Pedro Castillo, detenido por golpe de Estado, por hacer el régimen de excepción. Cristina Kirchner, condenada a 6 años por corrupción. Evo Morales, pateado y expulsado de su propio país y acusado por corrupción. Lula da Silva, que pasó 2 años en la cárcel por corrupción. Nicolás Maduro, que es buscado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos por narcotraficante. Los izquierdosos populistas de esta naturaleza son una cueva de delincuentes, amigos de López Obrador, porque hay de líderes a líderes. Bueno, hasta el día de hoy en América Latina no he encontrado un líder de izquierda perfecto. Ojalá llegue. Que no sea ladrón, que no sea sinvergüenza. Bueno, es que el problema es que buscas líderes. Otros líderes. Buscas líderes de izquierda. ¿Eh? El problema es que buscas líderes de izquierda. El problema es la izquierda, Rolando. Pues sí, claro. Definitivamente, claro. Bueno, definitivo, pero, por ejemplo, yo sigo insistiendo que hay nuevas visiones modernas. Hay nuevas formas de pensamiento, nuevas narrativas. Por ejemplo, de todos creo que el menos malo es Gabriel Boric, bueno, que intentó cambiar la Constitución, pero fue respetuoso del resultado, no impuso una dictadura o no la quería imponer, vino a México y le exigió a López Obrador, el presidente chileno, disculpen ustedes, los feminicidios, le reclamó los feminicidios a López Obrador. Y también le dijo de la necesidad de la autonomía del INE, y se lo dijo en su cara, como invitante distinguido en el Senado. Y ya después a los morenistas ya no les gustó que viniera Gabriel Boric, ¿no? O sea, es que cada cabeza es un mundo. Y el que corre y que vuela para allá, mi querido Fer, es el Gustavo Petro, ¿eh? Otra sanguijuela corrupta que va a querer indiscutiblemente, como López Obrador, perpetuarse en el poder. Los colombianos ni porque tenían de vecino a Venezuela, pero nadie escarmienta en país ajeno, definitivamente. Entonces, en esa nueva temática,
darle asilo político y hacer hasta lo que está imposible para que llegase este sinvergüenza a México, pues no era digno de un presidente mexicano, porque ya López Obrador no tiene nada de dignidad. Habla de un humanismo mexicano, que es una bandera que le arrebataron al humanismo político de Acción Nacional, pero no tiene absolutamente nada de humanista. Luego Dina Boluarte asume como presidenta, que es la vicepresidenta de Evo Morales, era la vicepresidenta, parece con una forma más moderada, y ahorita sigue en arresto el bribón de Pedro Castillo, por lo menos va a estar una semana en el botellón allá en Perú, y ojalá lo dejen mucho tiempo. A ver, es que Perú ha habido un despertar ciudadano muy amplio, lo cual yo lo celebro, porque desde que enjuiciaron a Fujimori y desde que se hizo una serie de acciones, parece que ya no se han equivocado tanto. Yo hablaba con unos jóvenes peruanos que me pidieron que les diera una conferencia vía Zoom y vía Telegram, y lo cual accedí con mucho gusto, y les decía que se cuidaran de Pedro Castillo. No me equivoqué, Pedro Castillo no decepcionó, hizo exactamente lo que yo pensaba que iba a hacer. Es que vuelvo a lo mismo, estos políticos de izquierda hablan como Carlos Marx, pero viven como Carlos Salinas. Son vividores del sistema que nunca han trabajado, que no saben qué es el capital, qué es la oferta y la demanda, no saben generar un solo peso en toda su vida, han vivido de la estafa, del desorden social, de la manifestación pública, del porrismo, y sobre todo de ser líderes charros, a veces sindicales o no, lo cual hace que tengamos, por ejemplo, un secretario de Gobernación denominado Patán Augusto López, o gente impreparada e inculta en los puestos clave, y me refiero al caso de México, ¿no? Este estafador que tenemos de presidente, mentiroso, mitómano, megalómano, pues nos hace ver y reflexionar la preocupación de Riva Palacio, que efectivamente hay que tener mucho cuidado porque, a ver, The New York Times, tú hablabas de la investigación que le están haciendo a los hijos, Fer. Pues The New York Times, te tengo noticias, ya están investigando en Estados Unidos, parece ser que la fiscalía o un órgano autónomo ya están investigando con conocimiento de causa los negocios de Andy, de Andrés Manuel López Beltrán, ¿eh? Por ahí leí yo una nota de New York Times que se refería a eso, Fer. Entonces, este tipo de circunstancias, como yo siempre lo he dicho, los hijos son los más ricos, ¿no? Los que hacen la fortuna, y los padres se engañan, mienten, como María Gabriela Chávez Colmenares, la persona más rica de Venezuela. Ni siquiera hay un empresario más rico, no, la persona más rica entre hombre y mujer es María Gabriela Chávez Colmenares, la hija de Hugo Chávez. Y al rato, la persona más rica de México va a ser José Ramón López Beltrán o Andrés Manuel López Beltrán, si seguimos permitiendo que roben a manos llenas. Porque la partida secreta, por ejemplo, de López Obrador se incrementó 8 veces más de la que tenía Salinas de Gortari, como ya lo dije. Bueno, entonces yo creo que lo que pasó con Pedro Castillo tiene mucho mensaje para la oposición, para decir sí se puede cuando los dictadores tiranos te quieren acabar, cuando quieren pisotear la democracia, cuando quieren destruir las instituciones. La oposición sí se puede. Ese es el mensaje que nos dio los peruanos directamente, Fer. Así es, y estaba viendo, porque estuvieron circulando algunos tweets y demás, pues ya sabes, los defensores de este tipo de regímenes, decir, ¿sabías que Justin Trudeau disolvió el Parlamento para reelegirse? ¿Sabías que Zelensky disolvió el Parlamento por no tener mayoría? ¿Por qué Pedro Castillo es dictador y Trudeau y Zelensky no? Pues porque ninguno de ellos declaró, un estado de excepción, porque no declararon ni toque de queda y además jamás convocaron a una nueva asamblea constituyente. Por ejemplo, en el caso de Canadá, que tiene un gobierno parlamentario, Trudeau es el primer ministro, pero no es necesariamente el presidente, ¿no? De entrada. O sea, locuras que jalan para tratar de sostener una falacia, desde luego.
pero pues así se las gastan estos personajes de las izquierdas populistas de América Latina, que cómo les encanta votar por estos sátrapas que cada día arruinan más sus propios países y sus economías, y se van todos estos latinoamericanos al único lugar donde pueden prosperar, que es, curiosamente, el odiado Estados Unidos. Pero bueno, Rolando, ¿te parece si vamos a una pausa y regresamos con los siguientes temas? Vámonos a una pausa y volvemos. Pues en esta pausa nos encontramos con una piedra en el camino. Y esa piedra en el camino no ha marcado mi destino, pero sí ha marcado el destino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vaya paliza que le pusieron a esta impresentable de Rosario Ibarra Piedra, que se presentó ante pues distintos legisladores y pues recibió lo que tendría que haber recibido, que es precisamente una serie de críticas por parte de los funcionarios. Pues tú dime, de los legisladores, así que tú traes ahí más el pulso de lo que pasó, de qué ocurrió con esta situación y cómo lo viste, Rolando. No, bueno, a esta mujer le llovió sobre mojado. Y este es un caso notable de corrupción, Fer. Cuando tú no tienes la preparación, ni la capacidad, ni el expertise, ni mucho menos la honestidad para pararte en un puesto público de tal envergadura, no vayas. Así seas amiga del presidente. Recordemos que Rosario Ibarra de Piedra, su familia fue secuestradora de la Liga Comunista 23 de septiembre. Fueron los que participaron en la muerte de Eugenio Garza Sada, el empresario de Monterrey. Y bueno, le fue como en feria a Rosario Piedra Ibarra, porque justifica su obediencia cuando las víctimas están solas, sin una comisión que las respalde. Porque sí tiene tiempo para irse contra el INE en su hecho inédito, pero no tiene tiempo para defender a las víctimas. Por ejemplo, las víctimas, las mujeres o cualquier otra víctima. Y bueno, hay atropellos, operaciones extrajudiciales, y por eso la recomendación que se hizo directamente contra ella, ¿no? El conflicto entre instituciones, pues ya viene por instrucciones de López Obrador, ¿no? Y luego le dijo Kenia López que le hizo 6 preguntas, y yo creo que lo más trascendente es que le exigió explicaciones con respecto al Comité Técnico Evaluador para justamente los del INE, las 2 personas que tiene derecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos en poner, y que definitivamente tengan que ser personas de cabal honestidad y no subordinados al poder político de López Obrador, del presidente. Tratando de asustar a la piedra, y la piedra no reacciona, escribió el consejero, un consejero ahí que lo dijo. Y bueno, hubo momentos de tensión, pero le fue como en feria. Yo creo que Kenia López la senadora fue muy atinada, y yo creo que, y le dijo, ¿a qué vino? ¿Vino a comer cacahuates? Le cuestionó Kenia López, ¿no? O sea, porque pues bueno, evadió muchos de los cuestionamientos de los senadores de oposición, y luego le sacaron pancartas donde se le acusa de ser empleada y subordinada de López Obrador, así como una lluvia de reclamos por su indolencia ante la militarización y su silencio y las violaciones a los derechos humanos de miles de víctimas. Rosario Piedra Ibarra aseguró que la crisis de derechos que hay en México solo existe en el discurso, que tiene sesgos partidistas, y casi le echó la culpa a los presidentes anteriores, ¿no? Como suele pasar. Que la comisión, dice ella, que sí da resultados y las violaciones a los derechos humanos se reducen en el país.
le dijeron que tenía falta de legitimidad, omisión y violentar la ley de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, y le dice ahí Rosario Piedra, vine a responder al pueblo y no a responder a calumnias de los partidos, no ofensas, porque no lo merece este recinto al que respeto. Y si hay delitos o infracciones que denunciar sobre mi actuación o de alguno de mis colaboradores, espero que interpongan las acciones ante las autoridades. Me sonó a los chairos cuando te dicen, pues vete a denunciar, ahí está, ¿para qué lo acusas? ¿Dónde están las pruebas? Vete a denunciar. A ver, güey, como si la justicia no estuviera en manos de los mismos facciosos ampones de barandilla, como si el propio amponete de Gers Manero no controlara la justicia y también es un dedo chiquito de López Obrador, que lo mismo está haciendo la Rosario Ibarra. Pues denúncienme ante las autoridades. Entonces, pues carajo, ¿cómo lo vamos a denunciar si las autoridades están en manos de los mismos barbajanes? Ahora, claro. Luego no contestó preguntas, su conducta fue errática, les recordaron a los viciados de origen que está su nombramiento en el Senado y usted adoptó como misión quedar en ridículo. No ha levantado la voz ante la falta de medicamentos nunca. Nunca se atrevió, Fer, amigas y amigos, a defender a los niños con cáncer. En lugar de defender a las mujeres y a los niños de México, tomó partido por los deudores alimentarios. Despidió injustificadamente a trabajadores de esa dependencia. Porque lo que ella busca no es capacidad, sino servilismo. Ha abandonado a las personas desaparecidas y desplazadas, a los propios defensores de derechos humanos. Al frente de esta bandolera de la piedra, ha perdido la confianza ciudadana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que antes sí tenía. Y bueno, entre los reclamos y cuestionamientos sobre sus facultades por la recomendación 46-2022 del 30 de octubre, que es la que pesa contra el INE, la Piedra Ibarra intentó justificar esa acción al acusar que ya no se quiere que vuelvan los tiempos de las elecciones controladas. El mismo puto discurso y pinche discurso, disculpen la vulgaridad y el francés, porque sí enoja, de su Mesías, de su patrón, de su rey, de su Mesías. Luego Claudia Anaya, senadora del PRI, le recordó que la Comisión Nacional, la comisión carece de facultades para intervenir en estos temas y por lo tanto no es procedente la recomendación, por lo cual le exigió retirarla. Qué novedad, Fer, la corrupta de Rosario Piedra. Y también hay una serie de contratos que estoy investigando, que espero tenerles información pronto de esta bandolera, de esta sinvergüenza. Ese es el primer caso de corrupción, Fer. ¿Qué opinas tú al respecto, querido amigo? Pues yo nada más quisiera recordar el origen de esta decisión de ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay que recordar que en su momento, cuando se hizo la elección para votar por ella, el propio coordinador de Morena intentó por todos los medios, o sea, Ricardo Monreal, en 2019, intentó por todos los medios justificar un fraude, porque fue un fraude en su elección, Rolando, lo comentamos, en la elección de Rosario Piedra Ibarra, y en su tercer intento por tratar de justificar esta situación, pues Monreal de pronto incluso se iba hasta contradiciendo en distintos aspectos. Y recuerdo también que en esa época, o sea, en 2019, cuando se hizo esa votación, faltaban 2 votos, ¿no? O sea, los coordinadores de las bancadas de oposición, en particular la de Acción Nacional, había señalado que de la votación que se hizo a favor de Rosario Ibarra, pues no se habían contabilizado 2 votos, ¿no? O sea, no era claro el origen. El origen fue un origen poco claro y fraudulento, avalado o defendido por Ricardo Monreal, que después, cuando se propasó con el tema del INE, pues dijo, creo que se está excediendo la personaje que acabas de mencionar, ¿no? Rosario Piedra Ibarra.
Es lo único que tengo que decir al respecto. Coincido contigo de lo que se ha hecho en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues prácticamente lo que se quiere hacer con el INE. O sea, todo lo que ustedes están observando que ocurre con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que literalmente es una piedra, que no habla, que no se pronuncia en ninguno de los casos, salvo en los que a López Obrador le interesan y utiliza la comisión. Bueno, en eso contra el INE y en los lentes que le... no es cierto, en el tema este del golpe que le dieron a este otro propagandista impresentable ahora sí que ese es un sicario de la prensa. ¿Epigmenio? No, Epigmenio y el otro infeliz, este gordo, Vicente Serrano. Vicente Serrano. Sí. Vicente Serrano, ¿no? Que tuvo un altercado ahí con el pelón Gomis y le pegaron o algo así, y la comisión se pronunció al respecto. Creo que le tiraron sus lentes. Pues sí, ¿no? Porque, no a ver, la comisión opera, produce, organiza y actúa de forma facciosa, Fer, como lo hace el presidente, oficiosa, facciosa. Lo hacen para los suyos, para proteger sus fechorías, para proteger sus corruptelas. Para eso actúa la comisión. Perdón, te interrumpí. Nada más que... No, sí, no, eso fue ridículo, pues, o sea, eso fue, pues, lo que también lo pinta de cuerpo entero, ¿no? O sea, cuando se trata de defender temas que tienen que ver con desapariciones forzadas, con asesinatos de periodistas, de activistas y demás, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no mete las manos, vaya, que ni siquiera las metió en el caso Ayotzinapa, ¿no? O sea, prácticamente la comisión, pues, es un florero que López Obrador puede mover de aquí para allá sin ningún tipo de prurito, ¿no? O sea, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que menos le importa son los derechos humanos, o lo que ellos entiendan por derechos humanos. Lo que le interesa es su grey, lo que le interesa es a las personas que tienen que defender, y le interesa específicamente la agenda de López Obrador, no la agenda ya ni siquiera de Morena o del gobierno, no, de López Obrador en concreto. Lo que diga López Obrador es lo que se va a hacer, y el papel de esta mujer es un papel de ridiculez absoluta, de incompetencia, de una ignorancia apabullante que no me extraña nada, porque es más o menos el perfil que manejan estos personajes, pero qué descaro y qué cinismo que una institución que se construyó en los gobiernos neoliberales para darle legitimidad y validez y seguimiento y protección a ciertos temas delicados, y que se hacían con sus claroscuros, desde luego, pero se hacía mucho mejor de lo que se está haciendo en la actualidad, pues ahora sea un triste organismo institucional como una oficialidad de partes que está ahí enclavada sin ningún tipo de futuro inmediato que pueda destacarse en materia de defensa de derechos humanos, querido Rolando, lo cual es lamentable porque me acuerdo muchas veces que llegué a ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hacía distintas actividades, que había cierto movimiento, cierta responsabilidad programática, de capacitación y demás. Ya no existe nada de eso. Caray, es que se han ido comiendo todo, y todo es todo, para donde busques. En fin, eso es lo que tengo que decir, querido amigo. Es que López Obrador, pues, es el presidencialismo, el rey. Ajá. Busca toda a todas luces agandallarse en las instituciones, la democracia. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hombre, es lo mismo. A ver, López Obrador impone figuras decorativas para manipularlas, para hacer lo que se le plazca, para que no existan. Si por él fuera, las suprimían las instituciones y estarían buscando directamente hacer una serie de acciones para, pues, apoderarse de los derechos humanos, apoderarse de la democracia. Yo creo sinceramente que esto va a acabar mal. Rosario Piedra tiene que renunciar. La incapacidad también es un delito. La nula aptitud
puedes tener mucha actitud, pero nula aptitud, pues va para afuera. Así de sencillo, Fer. Tenemos otros 2 casos de corrupción. Bueno, Sí, uno que ya adelante, tocamos la lánzalos, semana porque bueno, pasada. este tema, pues es indignante, pero también hay otros que se suman, así que No, es que arrójala. todo es indignante, Fer, en la 4T, todo es indignante. Sí, sí, Estamos sí. hasta la coronilla, por no decir hasta la madre de estos barbajanes que nos gobiernan, hombre. O sea, es increíble cómo los empresarios mexicanos se le fueron a rendir pleitesía y a creerle, ¿no? Ahí estaban todos, salvo Larrea y salvo Slim, tuvieron una cena con él, todos, y le dijeron, no sé, hay inversiones. Antonio del Valle le dijo, hay inversiones, le manifestaron su preocupación por la reforma electoral, les dijo que iba al plan B, no dijeron nada, como que luego a veces hay una serie de, pues de comparsa, ¿no? ¿Cómo llamarle? De entendimiento conveniente o de conveniencia mutua, pero también pues de ser cómplices de lo que está pasando, al no alzar la voz como el Maquío en su momento con López Portillo alzó la voz por la nacionalización de la banca, etcétera, etcétera, Fer. O sea, creo que los empresarios han sido muy comparsas, muy displicentes es la palabra, con López Obrador, cuando deberían de tener una claridad más firme para lograr parar en seco a López Obrador y las locuras del emperador, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Quieres que pasemos a los otros temas? Sí, adelante. Pues Hay nada más una que. breve repasada a lo que dijimos la vez pasada. Ha causado mucho revuelo la investigación que hicimos en Contrarreloj, específicamente Fernando Galindo y un servidor, respecto a los negocios de Andrés Manuel López Beltrán, del famoso Andy, y de la hermana de Marat Baruch Bolaños López, el subsecretario del Trabajo, que a su vez tiene a su cargo el Servicio Nacional del Empleo y tiene a su cargo Jóvenes Destruyendo el Futuro, perdón, Jóvenes Construyendo el Futuro, y no dijo ni pío, pareciera Pío López Obrador, porque no dijo ni pío. Lo etiquetamos en la publicación en Twitter con el video en mano que sacamos en TikTok, donde se le explicó y se le dijo que su hermana, que ha sido denunciada por muchos medios, que todos los contratos son asignados de forma directa. Su hermana es Yasmín Adriana Bolaños López, que antes del 2018 era asistente administrativa ganando 2,800 pesos al mes y que recibía ayudas sociales. Pues no hemos recibido respuesta por parte del subsecretario del Trabajo y ni la vamos a recibir, como dijo don Teofilito, porque siguen asignándole. Y otro dato escalofriante es que ya van más de 200 millones de pesos que le han asignado de forma directa, que todos y cada uno de los eventos que ha tenido López Obrador los organizan ellos. La hermana de Baruch, de Marat Baruch, que es Yasmín Adriana Bolaños López, y en el año 2019, justamente el 15 de septiembre del 2019, a pesar de que hubo un grito vacío que nadie fue al Zócalo por obvias razones de la pandemia, pues le asignaron casi 13 millones de pesos en contratos. Y no queda ahí la cosa, Fer. La regenta, Claudia Sheinbaum, ya le asignó millones de pesos. El propio partido Morena ya le asignó millones de pesos. El Instituto Nacional para seguir lucrando en los bolsillos de los mexicanos, es decir, para devolverle al pueblo lo robado, que no devuelven ni madres y al contrario son más corruptos que la fregada, también ha hecho eventos. La propia Secretaría del Trabajo, donde es Marat, también ha hecho eventos con esta mujer. Entonces hay un claro conflicto de intereses. Aquí, ¿qué delitos vemos? Nepotismo de López Obrador con su hijo, corrupción, conflicto de interés, violación flagrante a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Todos estos delitos, Fer, se han cometido por parte del hijo de Andrés Manuel López Obrador, que toma el teléfono y le da órdenes. Tiene una oficina cercana, según me informaban, ahí por la Colonia del Valle, y da información y
y les ordena a los secretarios que hagan y deshagan y que le asignen y que no le asignen a través de los oficiales mayores a los proveedores que él quiere. Entonces sigue haciendo negocio al amparo del poder político y al amparo de los pantalones o faldas, porque a veces son faldas, de su papá, de Andrés Manuel López Obrador. Y López, con un cinismo que lo caracteriza, pues dice que no pasa nada. Él dijo, cuando una reportera de 24 horas, del diario 24 horas, le preguntó sobre Yasmina Adriana Bolaños López, dijo, aquí no hay hijos predilectos, debe de haber una poderosa razón. Pues claro, esa poderosa razón es su hijo Andrés Manuel López Beltrán, así de simple y así de sencillo. Entonces, es una investigación muy, muy amplia que descubrimos aquí en Contrarreloj, del conflicto claro de interés que despierta porque es íntimo amigo Marat Baruch de Andrés Manuel López Beltrán, que estudió, parece que estudiaron juntos en la escuela esta Patito de la Colonia del Valle, que tú te sabes muy bien el nombre. Se me fue el nombre creo que se llamaba el Logos, pero bueno, no es Patito. El Logos, o sea, sí, Logos, sí. Ajá. Ahí parece que sí. estudiaron, son amigos de mucho tiempo atrás. Y bueno, pues resulta que nada, digo, es de las escuelas buenas perdón, nada más como para apreciar. Esta escuela Logos es una muy buena escuela que está en Benito Juárez y obviamente es una escuela, pues, no para el pueblo bueno y sabio, como les encanta decir estos personajes, ¿no? Es una escuela, pues, como les llaman ellos, como dicen ellos, una escuela fifí, ¿no? Sí, bueno, contra la escuela no tenemos nada, es más, los saludamos a los maestros y directivos de Logos. Lo que tenemos es contra estos sinvergüenzas que llegaron al poder y se escudan en el poder político de su padre y hacen negocios. Contra eso tenemos problema. Y bueno, pues siguen asignándole a Yasmín, seguramente va a ser una emprendedora exitosísima. Antes del 2018 no sabía nada de emprendimiento, pero pues la agarraron de carne de cañón el hermano para hacer negocio con Andy y tiene sus bodegas y oficinas en un departamento en planta baja en la colonia de Doctores, donde nadie la conoce, es decir, un domicilio fantasma, y así se las gastan. Y te traigo otra y última joyita, Fer, ¿quieres que te la suelte? Venga, suéltala. Mexicanos contra la corrupción, de ayudante de López Obrador, es decir, de ser parte de la ayudantía, ahora es directora del Instituto del ISSSTE, pues, un trampolín que resultó mortal. Porque esta mujer, que voy a mencionar a continuación, directamente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, del ISSSTE, es una mujer de nombre Almendra Ortiz, que entró al gobierno de López Obrador como integrante de su equipo de ayudantía en enero del 2022. Fue nombrada hace unos meses directora de Administración y Finanzas del ISSSTE. Mexicanos contra la Corrupción documentó que resultó ser un ascenso fatal, pues la ayudante del presidente intervino para contratar una empresa, obviamente empresa fantasma, sin experiencia, para brindar los servicios de imagenología que incluyen rayos X y endoscopía. La improvisación provocó miles de diagnósticos fallidos, aplazamientos de cirugías y gracias a esto la muerte de al menos 9 pacientes. Ellos tienen los documentos de la funesta decisión. Valeria Durán es la reportera que investigó las consecuencias de Almendra Lorena Ortiz Genis, exayudante de AMLO. Ya sabes que puso a todos pinches ayudantes en puestos de primerísimo nivel, al servicio de imagenología al IMEDIC, empresa que carecía de experiencia, provocando decesos en los pacientes. El 16 de junio del 2022, los integrantes del Comité de Adquisiciones del ISSSTE discutieron una propuesta presentada por Almendra Lorena Ortiz Genis, exayudante de AMLO, directora de Administración y Finanzas de esa institución, para adjudicar el servicio que ya mencioné a esta empresa, IMEDIC. En una sesión extraordinaria, los integrantes del comité votaron en contra.
de darle el nuevo contrato a la empresa propuesta por esta sinvergüenza. Los argumentos principales fueron pues, la inviabilidad de cambiar de proveedor a 9 días de acabar el contrato, además de que no existía un estudio de mercado que justificara el cambio de empresa. El comité lo calificó como materialmente imposible. Y bueno, lo votaron en contra. 3 días después, es decir, el 20 de junio, o 4 días después, se convocó a una nueva sesión extraordinaria de dicho comité, del Comité de Adquisiciones del ISSSTE, donde excluyeron, fíjense bien, aquí está la trampa, a 4 personas que habían votado contra la adjudicación directa e invitaron a otros 5, a 5 funcionarios que no eran miembros del Comité de Adquisiciones. Uno de los miembros del comité que votó en contra anteriormente mencionó: nosotros tomamos las decisiones con base en la información que tenemos y es claro que a eso damos nuestra opinión, y si hoy se cuestiona eso, pues entonces no tendría razón de este comité. Sí, pues claro, si cuestionan la función del comité, pues ¿para qué chingados está el comité de adquisiciones? Y entonces ya fue cuando aprobaron con 3 votos a favor, 2 en contra y una abstención la autorización de la adjudicación directa de Imedic, con el argumento que ofrecería el servicio a un menor costo que el anterior proveedor de nombre Tesi de México. Y bueno, hubo 5 probables proveedores, entre ellos Imedic, que quedó. El 23 de junio del 2022, 3 días después de que se había autorizado el cambio de proveedor, aún no se había avisado al anterior proveedor que se acabaría su contrato. Entonces, Tesi envió una carta a la subdirectora de infraestructura del ISSSTE, donde le planteó su disposición a continuar con el servicio de gestión, almacenamiento y distribución de imágenes médicas de radiología, endoscopía y anatomía patológica. El 1 de julio del 2022, la empresa Tesi fue notificada que ya no iba a continuar. Mediante un acta notarizada, Tesi hizo entrega del sistema para Imedic, para que ellos pudieran ver de qué se trataba. Sin embargo, muy pronto la inexperiencia de Imedic se manifestó en fallas en el servicio. Para el 2 de septiembre del 2022 ya existían varios reportes de incumplimientos en hospitales del ISSSTE, y el director general del ISSSTE, Pedro Mario Centeno Santaella, envió un escrito a Almendra Lorena Ortiz Genis, donde reconoció que Imedic carecía de los elementos suficientes para prestar el servicio satisfactoriamente. Y le hizo saber a Alondra que algunos vocales y asesores se negaron a contratar a Imedic y lo solicitó que en 24 horas informara al Estado que guardaba la prestación del servicio, así como precisar las acciones que habían tomado para corregir las fallas y retrasos. Casi un mes después, el 3 de octubre, el órgano interno de control del ISSSTE envió un informe a Almendra Ortiz, donde señalaron las principales irregularidades que había presentado. No se encuentra el órgano interno, visitó 40 hospitales en todo el país, donde 38 unidades médicas reportaban fallas e incumplimiento en el servicio, además de 9 fallecimientos, 9 vidas que costaron por la incompetencia, la mediocridad, la corrupción de una funcionaria que no tiene la capacidad para prestar un servicio en el ISSSTE. Y bueno, el contrato fue muy jugoso, obviamente había negocio de millones de pesos, creo que por aquí estaba el dato. Y bueno, fue un contrato muy amplio, y al final, el 1 de noviembre, fue cuestionado por el Senado, justamente, el Pedro Centeno, el titular del ISSSTE, por la contratación de Imedic. Centeno respondió que no es muy confiable lo que dicen los medios, es política ficción. Ya se parece a Salinas de Gortari con política de ficción. Y que Imedic se ha dado el servicio, pues yo creo que también ya le dieron su tajada a Pedro Centeno. Por aquí está la adjudicación. Fueron millones. Si me permiten unos minutitos, ahorita se las digo, a ver si está. Es que creo que Mexicanos contra la Corrupción no lo menciona. Sí, mientras la encuentras, pues eso es muy delicado, ¿no? Porque hay que decirle a la audiencia que estos aspectos de imagenología tienen que ver con la radiología, que es, pues, es una rama de la medicina que utiliza la tecnología imagenológica para hacer diagnósticos y tratar una enfermedad, y de ahí se puede dividir en distintas ramas. Es decir,
Aquí tiene que ver con un proceso de encontrar qué es lo que tiene el paciente, diagnosticarla, o sea, hacer un buen diagnóstico. Y es muy importante esta parte de la imagenología, como tú dices, porque pues es una técnica que ha venido a revolucionar pues la radiología y hacer mejores diagnósticos. Y lo que le estamos diciendo prácticamente a la gente es que estas decisiones, darle contratos a empresas que no están facultadas para eso, pues han generado la muerte de muchas personas. ¿Por qué? Pues porque no tienen la capacidad técnica, no son máquinas eficientes para que de alguna manera puedan establecer un diagnóstico adecuado. Hasta el 29 de agosto de 2022, como decía Rolando, pues había un total de 57,595 pacientes afectados, de los cuales habían fallecido 9 y 2,573 se encontraban graves. O sea, finalmente es una parte fundamental que tienes que cuidar mucho en la contratación de un servicio para que el proveedor te dé pues lo mejor, la especialización. 71,603,635.48 fue este contrato. Perdón, Fer, adelante. Sí, no, es que esto es indignante y asqueroso, porque como tú decías, bueno, como lo dice también Mexicanos contra la Corrupción en esta investigación que realiza, pues este monitoreo en los hospitales ha revelado que las fallas tras el cambio de esta compañía se resumía más o menos en cerca de 40,086 servicios de atención no presentados, 25,000 diagnósticos no realizados y la suspensión de 503 cirugías y la reprogramación de otras 1,057. Y es que cuando lo ves en esa dimensión de números, probablemente no te signifique nada, pero hemos escuchado testimonios, Rolando, de conocidos, gente de boca a oído, que han señalado que pues los dejan sin una cirugía importante, sin un diagnóstico adecuado en función de un estudio de radiología que pueda permitir tener pues, al médico la capacidad para decir, bueno, esto es lo que tiene el paciente y pues frente a esto estamos viendo un acto de corrupción a todas luces, pero que además tiene consecuencias fatales y que hasta el momento no hay ni una persona detenida o investigada al respecto. Y esto es algo muy, muy delicado porque tiene que ver con un área importante, pero así como está esto, están todas las dependencias federales de este país, ¿no? Es que no hay día que no salga algo que sea abominable y que supere lo anterior, ¿no? A este gobierno no le importa la vida de los mexicanos, les da exactamente igual, su nivel de corrupción es enorme y no importa si en eso se llevan por su incompetencia, porque además como la corrupción es muy grande, como el financiamiento es enorme, como les permiten hacer lo que sea y como saben perfectamente que no va a haber consecuencias, pues entonces hacen este tipo de adjudicaciones, este tipo de contratos y contratan a empresas que son a todas luces ineficientes por lo que estamos observando. Entonces la gente tiene que despertar y darse cuenta de que este gobierno, narcogobierno, pues es un cáncer para México. ¿Y cómo pasa alguien de ser ayudante de López Obrador a ser la directora de administración del ISSSTE de la noche a la mañana sin ningún tipo de experiencia al respecto? Es criminal las acciones que hace esta administración, Rolando, porque son de él es el responsable, López Obrador, el gobierno de López Obrador es el responsable que ha auspiciado y promovido la corrupción desde la cúpula. ¿Y por qué? Pues porque él mismo decía, no se mueve nada sin que el presidente no lo sepa. Lo decía en campaña, lo decía después, y ahora dice que ya se acabó la corrupción casi, casi por decreto. Pues esas frases pedorras son eso, frases pedorras de un presidente a todas luces incompetente, corrupto, ineficiente, que se ha llevado la vida de muchísimos mexicanos sin ninguna responsabilidad de sus funcionarios públicos de por medio, ¿no? Tiene que pagar.
tiene que pagar. Definitivamente. ¿Y cuántos casos más no hay? Hubo otro que lo nombraron el mero titular de Conapesca, también un ayudante, todos con sueldazos. Otro director jurídico de Conagua, que también ya empezó a hacer tranzas, que también ella era ayudante de López Obrador. Y así nos seguimos, Fer, la lista es interminable, pero creo que ya se nos acabó el tiempo del programa. Pero la verdad es que, como tú dices, la negligencia criminal de López Obrador para directamente seguir delinquiendo. Por eso les da miedo que cuando acaben su mandato y no gane Morena, que sería criminal para este país también, que ganara la regenta Claudia Sheinbaum, otro sexenio de Morena, este país ya no lo aguanta. Hay que convencer a la gente de que ya no voten por estos cínicos sinvergüenzas. El cariño comprado que da López Obrador se le va a acabar algún día si sigue Morena, porque no va a tener dinero ni siquiera para pagar esos apoyos, mucho menos para pagar las pensiones. Sí, las pensiones, escucharon bien, del ISSSTE, de CFE, del Seguro Social, de Pemex, del ISFAM, del ISEMIN y muchas otras pensiones que hay. Pues así es, querido Rolando. Pues nada que decir que no hayamos concluido ya. No sé si quieras agregar algo más, de mi parte no. Creo que estoy tan asqueado que ya no sé ni qué decir. Pues que al igual que el libro de Lenita Chávez, a la cual le mandamos muchísimos saludos, del Rey del Cash, pues también asquea lo que investigamos aquí en Contrarreloj, asquea todo lo que va saliendo, la cloaca, que lo que pasó con José Ramón López Beltrán y la Casa de Houston, junto con lo que pasó con Andrés Manuel López Beltrán y lo que está haciendo en sus negocios en el gobierno, nada más es la punta del iceberg. Aquí está el lago y aquí está, o el mar, lo que sea, y aquí está la punta del iceberg. Ajá. Y bueno, pues el iceberg es todavía por abajo, mucho más. Por eso López Obrador teme que terminando su mandato pueda ir a la cárcel, querido Fer. Que es el lugar donde tiene que ir. Y de nada va a servir que saque su banderita, ¿cómo dice? Su banderita pedorra, que ya se acabó la corrupción. Sí, ya se acabó la corrupción. Ya se acabó la corrupción. El cinismo, ¿no? Yo espero, en verdad, espero verlo en la cárcel, porque este gobierno ha sido muchísimo más criminal que todos los gobiernos neoliberales que hemos tenido, ¿eh? O sea, estos... No, bueno, no hay comparación. Se han volado la barda en todos los sentidos, Bueno, es las cifras, números, estadísticas, indicadores de su propio gobierno indican que López Obrador es el peor presidente de toda la historia, pero además el más corrupto de toda la historia. En los gobiernos neoliberales había el 90% de licitaciones contra el 10% de asignaciones directas en casos muy extraordinarios. Con estos sinvergüenzas, así como crearon IMEDEC o esta empresa verdaderamente sin precedente, con una nula experiencia en el ramo, porque están haciendo negocio, pues ahora en estos gobiernos de Morena hay 90% de asignaciones directas contra 10% de licitaciones, cuando los gobiernos neoliberales era al revés. Por mucho ya rebasó el monto de asignaciones directas a las licitaciones, ya les vale madre licitar. A ver, tú eres mi compadre, vente, te haces una empresa, vámonos, te arrancas y empezamos a hacer negocio. Como lo hizo esta almendra, ¿cómo te dije que se llamaba? La amponesca esta Almendra Ortiz, la Almendra Lorena Ortiz, la ayudante del observador que pasó. Un apellido raro, bueno. Sí, ¿cuál trampolín? ¿Cuál trampolín de la corrupción? Amigas y amigos, no sé si coincidan con Fernando y con un servidor, pero cada semana, por eso decidimos ya hacerlo como una sección fija, porque cada semana hay algo nuevo de corrupción con estos barbajanes que nos gobiernan. A estas alturas, yo fui un detractor, a mí nadie me va a decir, ¿por qué no dijiste en los gobiernos anteriores? A mí me pareció excelente el gobierno de Zedillo, me pareció excelente el gobierno de Fox y me pareció muy buen gobierno el de Felipe. Pero el de Peña fue uno de los más grandes críticos y lo dije porque no había estas herramientas como hoy tenemos, pero en los foros que pude lo dije. Bueno, a estas alturas ya extraño a Enrique Peña Nieto, a mi Lord. ¿Dónde está mi Lord Peña? Que nos venga a rescatar.
O sea, no, es que comparado con lo que de veras, tenemos, comparado no hay punto de comparación, no hay mucho punto de menos, ni con comparación. Felipe Calderón hay punto de comparación, ni mucho menos. Ajá. Sí, ¿no? A ver, se acabaron el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios en 4 años. Ahorros de más de 25 años se los echaron en 4 años. López Obrador está regalando y aventando el dinero para arriba. Cuando dice la gente, y ustedes digan a los chairos que lo defienden, cuando dice la gente, es que es una devolución de mis impuestos, nadie lo había hecho, ningún presidente nos había dado tanto dinero. A ver, no se hagan bolas, ni siquiera es de los impuestos, ¿eh? Es una deuda que está adquiriendo. Le acaban de pedir 700 millones nuevos al Banco de dólares, por supuesto, al Banco Interamericano de Desarrollo. La deuda se ha incrementado terroríficamente con López Obrador, 2.7 billones, lo que yo me quedé en el año pasado. Y el Banco Mundial, nada más en créditos, ya le pidieron casi el doble de créditos que Peña Nieto le pidió al Banco Mundial en su sexenio. Así estamos. López Obrador nos está endeudando y no va a tener dinero para pagar nada y va a endeudar al país y van a hacer deudas impagables y entonces vamos a tener inflaciones de 1000% como sucede en Venezuela mensualmente, que tocamos madera. Por eso, amigas y amigos, su tarea de la semana y del mes y de aquí al 2024, el programa Convenza a un Chairo. Convenza a un Chairo para que se salga de esas tropelías, que yo ya no les alcanza, ¿eh? 15 millones de votos ya no representan nada, que es la base electoral que tienen López Mira, Obrador. con que convenza a los abstencionistas es mejor, porque a los Bueno, chairos a también los veces abstencionistas. ya Yo es ni muy voto, complicado. a mí no me importa lo que pase, yo de todas maneras le tengo que chingar. Papacito, también te está afectando, quieras o no, porque al rato no le vas a poder ni chingar, como dices, porque no va a haber chamba. Y entonces la Venezuela del Norte se va a asomar la cara y cuidado. Amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro querido programa aquí con mi compadre y amigo Fernando Galindo, y les voy a decir mis redes porque seguramente el propio Fer me las va a pedir. Exactamente, me leíste la mente, amigo. En Twitter es Rolando A. Solís o Rolando La Nota. Es que por ahí en Twitter hay otro Rolando La Nota, piratón, que abrieron los chairos, ese no es. Tiene Sacaron que ser Solís O de mis apellidos. Bueno, sacaron un Rolando Twitter. Solís O, Rolando La Nota oficial en Twitter. No me En digas que YouTube, sacaron un en Twitter TikTok, en Facebook, Chairo. estoy como Rolando La Nota, así a secas. Y en Instagram, que ahí es donde no despegamos mucho, ahí les encargo, mis chavos, Rolando La Nota _oficial. Ahí síganme en Instagram para ver las fotos con Fer Galindo grabando. Cuando grabamos el programa con Fer Galindo y un servidor, cuando salíamos a la calle, que esperemos algún día volverlo a hacer. Cuando salíamos a la calle, sí, es muy triste ya no salir a la calle. Oye, pero ¿te acuerdas? Ay, se me estaba olvidando, te iba a comentar algo, que te hicieron un Twitter chairo, o sea, ¿cómo? O sea, un Twitter como chafa. Sí, me hicieron un Twitter que se llama Rolando La Nota, así nada más. Toda la gente se va con la finta y luego cuando me quieren etiquetar, pues ponen al otro, al Rolando La Nota pirata. Ajá. Ya, como la señora esta que te etiquetó en... Sí, una señora que entrevistamos para que nos diera la opinión del aeropuerto ahí en Reforma 222, que resultó hiper chaira, a la cual le mandamos muchos saludos. Que le mandamos muchos saludos, ¿eh? Es de las que queremos convencer. Ya fue, pues me etiquetó en un Twitter y puso, ya fui al Chaifa, ya fui al Aiga, ya fui al Aeromuerto, está genial. Pues sí, porque Oye, pobre señora no sabe subir a un avión nunca y está genial. Les parece bueno, yo creo que la central de abastos de Iztapalapa está más bonita que el Chaifa. Y me encantan esos personajes porque son así todos de México y nuestras tradiciones y nuestras costumbres y no sé qué más. Y son luego los primeros, como este cuate Tenoch Huerta, los primeros, y no lo digo porque me moleste, sino porque me da risa las contradicciones, que Tenoch Huerta se casó con una mujer blanca, ¿no? Casi caucásica, y esta mujer, que es defensora del obradorismo y de todo este discurso, pues te acuerdas que iba con su esposo gringo, ¿no? Gringo o europeo. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Ajá. Y en su Twitter se ponía esposa de, ay, ¿cómo se puso? Es que era muy divertido en eso que me enviaste, esposa de, y el nombre del marido que es de otro país, ¿no?
no tengo nada con eso, o sea, de hecho soy de los primeros que ya, pues cásense con quien quiera, si es de verde, chile, manteca, de donde gusten, ¿no? Pero ellos que siempre están con su hipernacionalismo barato, son los primeros que se van y se casan pues, con una persona extranjera y están dándose golpes de pecho de nacionalismo, pues es muy divertido ver estas contradicciones, querido Rolando. Y es que estaba buscando el tuit donde te etiqueta y donde veía a esta mujer que se llama Betty Esparza, y decía Betty esposa. Esparza se llama. Le mandamos un saludo a Betty si nos está escuchando. Betty Donag, sí, es muy divertido. Betty está divertidísimo, fue de los primeros programas. Y luego fíjate lo que puso, ojalá tenga la valentía de pasar completa mi intervención. La pasamos íntegra, Betty, revisa el programa íntegra. Sí, aquí tú tenemos el valor de decirlo e insistiendo con preguntas a modo a que criticara a ella el Chaifa. Pues claro que hay que criticarlo, Betty, hay que pero además de los ojos, hombre. Rolando, tú le dijiste desde que le preguntaste que el programa era abiertamente antiobradorista. Claro. Y ella dijo, sí, yo participo, no sé qué. Pues, ahí está, y le pasamos la intervención íntegra. Pero bueno, son gajes del oficio. Pues ahí están las redes de mi querido Rolando para que se den una vuelta. El tiktokero que está rompiendo hay una cuenta de Twitter que es Rolando la nota de hoy y dice dice arroba Rolando la nota, tiene 30 seguidores. Amigas y amigos, ese no es mi Twitter. Rolando la nota de hoy le ponen. Y luego me etiquetan ahí en muchos videos que estoy viendo aquí en Twitter, me ponen arroba Rolando la nota. Ese no es mi Twitter. Mi Twitter es Rolando A. Solís O. Ajá. ¿Sí me explicó? Entonces, claro, para que ahí me chequen, amigas y amigos, Rolando A. Solís O. ¿Sí? Pues ahí está, querido Rolando, mis redes rápidamente, es Twitter, @Galo Valdés, Facebook, Fernando Galindo, y YouTube, @Galo Valdés. Yo no tengo Instagram, más que mi podcast de Instagram de historias de crímenes de aparecidos, que ahí pueden darse una vuelta en el Instagram, que no tengo tantos seguidores, o en Spotify y en Amazon Music, y también en Google Podcast y en Anchor, donde sale pues podcast de crímenes de aparecidos, que son relatos de leyendas, tradiciones de la literatura universal. En fin, pues ahí está Rolando, ahora sí nos la echamos larga, pero creo que lo ameritaba. Y como siempre, pues es un gusto hacer este programa contigo, saludarte. El gusto es mío, mi querido amigo. Pues un abrazo. Te mando un muy fuerte abrazo y a nuestros amigos de RIT TV, pues les dejamos un muy, muy fuerte abrazo. Que pasen un excelente fin de semana. Les prometo, y si tú me lo autorizas, hacer las entrevistas banqueteras prenavideñas en la siguiente semana. Bueno. Amigo mío, no tienes que pedirme autorización. Tú puedes ir a romperla con los chairos, que además ya sabes que terminas imponiéndote. Gracias, querido amigo. Nos vemos pronto. Nos vemos. Un abrazo. Que tengan un muy buen fin de semana. Amor y paz.